en la Asamblea Nacional, en donde además tenemos que esperar la situación de los asambleístas y las respuestas que ellos tengan, entre ellos al proyecto de ley económica que envió el Gobierno Nacional. Son las 7 de la mañana, 27 minutos, en Radio Municipal Latacunga, 94.1 para el centro del país. Siempre es un gusto para nosotros estar compartiendo la información. Estamos ya con nuestro invitado esta mañana, es el doctor Gustavo Larrea. Con él vamos a dialogar algunos temas de orden político también y de la situación de esta crisis sanitaria que vive el país. El doctor Gustavo Larrea es el máximo líder del movimiento Democracia Sí en el país. Tenemos que conversar también con los líderes políticos para conocer también sus puntos de vista sobre estos temas que estamos atravesando. Con este antecedente, nosotros damos la bienvenida al doctor Gustavo Larrea en Radio Municipal Latacunga para conocer principalmente, doctor, su punto de vista sobre la situación de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el Ecuador y de manera muy puntual que ha golpeado a la provincia del Guayas y algunas provincias del país. En la Sierra Ecuatoriana no ha habido mayores complicaciones, pero va en aumento esto del coronavirus. Esto acompañado también de la crisis económica que vive el país y que ya se había anunciado un poco antes de esta emergencia. Doctor, ¿cuáles son sus criterios? Bienvenido a Radio Municipal Latacunga. Le escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un muy buen día. Saludos a los conciudadanos. Sí, yo creo que el impacto del coronavirus no solo es una crisis sanitaria, viene aparejada una crisis económica, una crisis social, y eso se empieza a sentir porque la paralización de ya algo más de un mes, y ya vemos el 80% de nuestra economía parada. Tenemos problemas en las exportaciones, los precios de los productos y las materias primas han bajado en el mercado mundial, se han restringido las exportaciones, el petróleo se desplomó, es decir, hasta llegar al precio de cero, como nunca antes en la historia. Es decir, la situación de la economía ecuatoriana es muy delicada. Y la situación social igual. La educación, si bien el régimen de Sierra mantiene las escuelas y colegios, no digamos abiertos, pero en educación virtual, y que lamentablemente muchos niños y jóvenes no tienen acceso al internet, no tienen acceso a esa tecnología y por lo tanto tienen mayores complicaciones de culminar sus estudios de escuela y colegio este año. Problemas además heredados, tenemos ahorros de contingencia que otros países los tienen y que el Ecuador los tuvo, se gastaron, decisión del expresidente, no hay esos ahorros, un enorme endeudamiento externo. Entonces la situación del país es compleja y requiere en este momento una respuesta solidaria, unitaria, sensata, de todas las fuerzas sociales, políticas, empresariales, para salir de estos unidos. No podemos jugar al sálvese quien pueda, porque eso destruiría más vidas de las que ya está destruyendo el coronavirus y no generaría una respuesta de la nación en su conjunto. Por lo tanto, un llamado a todas las fuerzas políticas, al gobierno nacional, al parlamento, a trabajar unidos frente a la crisis. Hoy la Asamblea tiene la enorme responsabilidad de aprobar un proyecto de ley. Esperemos que el enviado por el Ejecutivo sea mejorado por los legisladores y nos den un proyecto que permita enfrentar esta crisis, con seguridad, la crisis más grave de la historia de nuestra nación. Doctor Larrea, al momento el Ecuador representa uno de los países con cuyo nivel de contagio
es de los mayores de América Latina, aproximadamente 170 por cada millón de habitantes están contaminados por este virus, combinado con un índice de mortalidad del virus que bordea el 4%. Esto realmente ha afectado principalmente a las provincias de la costa, pero la sierra no ha sido la excepción. No sé si usted ha contemplado ya este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional y si le parece correcto este proyecto de ley para combatir esta situación. Creo que el proyecto es perfectible, se puede mejorar. Por ejemplo, creo que el aporte de quienes hayan ganado de utilidad neta más de $1 millón, 5% me parece bien, pero creo que también aquellos que tuvieron utilidades mayores a $200,000 anuales el año pasado pueden contribuir con el 3%. Que alguien que ganó $200,000 pueda contribuir con $100,000 no le va a afectar. Alguna gente dice que eso afecta a la liquidez. No afecta a la liquidez porque esa plata se vuelve líquida cuando llega en bonos a 2 millones de familias ecuatorianas que requieren alimentos, cuando lleguen canastas alimentarias, es decir, no afecta a la liquidez. Creo que hay que ampliar el proyecto. En el criterio de que el que más tiene más debe contribuir a la crisis, porque el que no tiene posibilidad alguna de contribuir frente a la crisis. Tenemos un sector de la sociedad desempleado y otro subempleado que vive el día al día, que requiere apoyo. El bono que dio el gobierno este mes desde a 400,000 ciudadanos no fue suficiente. El mismo gobierno ha planteado ampliarlo a 1.500.000, a más del millón que ya recibía el bono. Y eso ayuda básicamente para que las familias puedan alimentarse en esta época de crisis, en esta época de invernadero en que estamos las sociedades del mundo entero. En ese sentido, creo que por ese lado los asambleístas deben contribuir a mejorar ese proyecto. El otro tema, que es la contribución de los trabajadores en general, de los servidores públicos, fundamentalmente el gobierno ha planteado una tabla. Nosotros creemos que esa tabla no debe regir desde los $500, sino desde los $1.500, para que esas personas que ganan menos de $1.500 no tengan ninguna afectación. Los que ganan de más de 1.500, hay la tabla que planteó el gobierno en el proyecto de ley, y para el sector público el 10% de descuento de su salario. Que si no la toman, si esa medida no se toma, va a repercutir en el empleo del sector público, porque le dejarán al gobierno, no le dejarán sino la alternativa de despedir. Y creo que es preferible una baja del salario que despedir trabajadores en este momento, en un momento tan crítico como este. El otro es el tema laboral. El Código del Trabajo contempla que en situaciones de emergencia una empresa puede recortar la jornada laboral de 40 a 30 horas con el correspondiente descuento del salario del 25% en un periodo de emergencia. Este es un periodo de emergencia crítico. Hoy hay esa facultad legal, el gobierno ha planteado ampliarla a 20 horas. Creo que el Parlamento debe debatir esa propuesta. En todo caso, si es que no adoptamos una propuesta que permita salvar el empleo, vamos a tener mayores pérdidas de fondos de trabajo. Claro. Y lo otro que es clave es que se requiere recursos para apoyar con un crédito a bajo interés y a largo plazo a miles de pequeñas, medianas, microempresas, incluso empresas grandes, para que no vayan a la quiebra. Y para eso se requiere ese fondo. Por lo tanto, una de las formas de apoyar la liquidez, una de las formas de apoyar el empleo es construir un fondo que no solo se alimente de ese aporte solidario de los ecuatorianos, sino que se alimente también de la contribución de organismos internacionales. El día de ayer la Unión Europea resolvió considerar al Ecuador un país prioritario en ayuda humanitaria. Y creo que eso es muy importante, porque esa prioridad nos va a dar posibilidades. Claro, doctor Larrea, se debería aprovechar justamente estos pronunciamientos de la Unión Europea para poder conseguir algún tipo de financiamiento, porque la situación del Ecuador es sumamente grave. Con la caída del petróleo, la situación económica sigue siendo mucho más grave. ¿Peligra la dolarización, doctor Larrea, del Ecuador? Desde luego, si la Asamblea no adopta una ley que permita estabilizar la economía, peligra la dolarización.
Otra de las cosas que permite combatir la dolarización es agilitar lo que llamaron la billetera electrónica o el dinero electrónico, es decir, con seriedad el Banco Central emite dólares electrónicos contra dólares que estén en las cuentas corrientes de los ciudadanos. Ese es un sistema con la participación o la coparticipación de la banca privada, de la banca pública y del Banco Central, en función de que no necesitemos el billete para las transacciones económicas, sino que las podamos hacer electrónicamente. Eso facilita y ayuda en algo al proceso de mantener la moneda. Pero si no se toman medidas, no es que alguien va a decidir salir de la dolarización, sino que la dolarización va a quebrar y va a ser imposible mantenerla. Ahora, por lo tanto, son necesarias medidas. Doctor, ¿qué pasaría Déjame termino. Y responsabilidad de las fuerzas políticas para adoptar medidas ya. ¿Qué pasaría, doctor, entonces, si es que llegamos a este punto de que no podemos mantener el dólar? Esta es una responsabilidad no solamente del gobierno nacional, sino también de los asambleístas. Es en la asamblea en donde se va a analizar todas estas leyes de la situación económica. Así es responsabilidad de la Asamblea Nacional. El gobierno ha mandado un proyecto de ley, le ha llamado proyecto de ley humanitaria. Creo que el proyecto es mejorable y esperemos que la Asamblea lo entienda así, que haga un trabajo serio, que permita darle al país una respuesta ante la crisis económica, ante la crisis social, ante la crisis de la pandemia. En ese sentido, medidas son indispensables tomar y no hay tiempo. Por lo tanto, la Asamblea debe debatir con seriedad el proyecto y plantearle al país un proyecto de ley consensuado que nos permita enfrentar la crisis en este momento, la emergencia sanitaria, la emergencia humanitaria, que es lo más importante en este momento. Habrá un segundo momento de reactivación productiva en los próximos meses y ahí habrá que discutir y evaluar otros tipos otras reformas legales que nos permitan enfrentar la crisis. Muchos sectores productivos del país realmente en este tiempo de emergencia se han quejado, algunos ya están en quiebra, por ejemplo el sector floricultor que se ha quejado muchísimo, ya no puede exportar, y otros sectores productivos del país. ¿Hay esperanza para estos sectores luego de esta crisis, como usted dice, en una segunda etapa de recuperación? ¿Podrán recuperarse estas empresas? Muchas de esas empresas se van a recuperar sin duda porque la nueva normalidad que vendrá implicará, por ejemplo, venta de productos alimenticios, que el mundo demandará comida y nuestro país es un país con una vocación histórica agrícola, nuestras raíces son esas y debemos ir al futuro desde nuestras raíces. Ahora con más claridad. En nuestro país no puede depender de los bandazos de los precios del petróleo o la minería. Debe depender fundamentalmente de la capacidad productiva de cada cantón, de cada parroquia y de cada provincia. Y esa capacidad productiva está en la agricultura y en la agroindustria para mejorar precios de nuestros productos de exportación hacia futuro. Hay que diseñar una propuesta de país de futuro. Y ese diseño de esa propuesta tiene que ver con lo que somos, no con lo que no somos. Y lo que somos es un país aquí, el Ecuador es el país de la papa y del maíz, es el país del cacao, es el país de la quinoa, el chocho, es el país de las flores, es el país de la mega diversidad. Y esa es nuestra fuerza. Y debemos entender que vamos a salir de esta crisis desde nuestras vocaciones, desde nuestras especificidades como nación. Esa es nuestra fuerza, de ser Cotopaxi con el Cotopaxi, con nuestros productos, ser Chimborazo, ser Azuay, ser Guayas, ser Los Ríos. En esa capacidad productiva está el futuro. Por lo tanto, esas actividades no van a morir, van a ser golpeadas por la crisis. Y hay que protegerlas. ¿Cómo protegerlas? Apoyándoles con crédito para que sus actividades productivas puedan renacer con fuerza los próximos meses y se consoliden los próximos años. Por eso es necesario ese fondo que se alimente de esa contribución solidaria de los ecuatorianos, que se alimente de la contribución de los países amigos como la Unión Europea, de países desarrollados, de Estados Unidos, de Canadá, de los países asiáticos. Ese fondo que nos permita
restablecer nuestras capacidades productivas y enfrentar el horizonte, el futuro, con dignidad y desde nuestra raíz. Doctor Larrea, pero este fondo debe ser manejado por gente realmente transparente, porque en este país, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que ha pasado, con tantos actos de corrupción también, o sea, ya como que quedan la desconfianza del manejo de estos fondos. Es decir, ¿quién debería manejar un fondo de esta naturaleza para recuperar al país? Debe ser manejado con transparencia. El Estado, desde luego, porque designar a dedo a 5 personas tampoco garantiza nada, pero con una veeduría social y con reglas bien claras. Esos fondos deben ser administrados públicamente, como debería ser toda la contratación pública en el futuro. No puede ser secreto de Estado la contratación. La contratación debe ser abierta y en línea, porque aquí lo que se hizo fue concentrar la corrupción. No es que se la combatió, se la concentró. Y lo que hay que hacer ahora es veeduría ciudadana, que las organizaciones sociales, las cámaras, los medios de comunicación tengan acceso a toda la información de qué es lo que se hace con esos recursos. Esos recursos deben ser administrados con un protocolo clarito de para qué son, y son básicamente para apoyar la salud pública, para apoyar a los enfermos contagiados del coronavirus, debe ser para alimentación de las familias pobres del Ecuador a través de bonos y a través de canastas alimentarias. Debe ser para crédito a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que tengan problemas económicos. Créditos incluso para mantener la nómina de trabajadores. Créditos y liquidez para que esas empresas reinicien, se reseteen y arranquen en los próximos meses con fuerza. En ese sentido, los fondos, yo le decía a usted que ya hay el anuncio de la Unión Europea, que es positivo, pero también hay el anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo, también hay el anuncio de la Corporación Andina de Fomento. O sea, hay un sinnúmero de opciones. Exactamente, y de aperturas que el país debe aprovechar. El Banco Mundial aprobó una línea de crédito de 16.000 millones de dólares para la reactivación productiva, y ahí el Estado ecuatoriano puede optar por una línea de crédito, a más de los fondos no reembolsables de los organismos de cooperación internacional como la Unión Europea. Entonces, ahí hay líneas de crédito y líneas de financiamiento no reembolsables que nos van a permitir enfrentar la crisis, pero también con el apoyo solidario de todos los que podemos dar una contribución solidaria. Doctor Larrea, esta conversación sin duda es esperanzadora, lo que quiere decir positiva para los ciudadanos también. Escuchar algo positivo, propuestas también que se deben tomar en cuenta para que nuestro país salga adelante. A veces, claro, en estas últimas épocas hemos escuchado muchas cosas negativas que también hay que tratarlas. Usted decía al inicio de esta entrevista, hay mucho dinero que se gastaron, no había ahorros. Se gastaron demasiado dinero, se podría tener un ahorro importante si no hubiesen gastado en cualquier cosa el dinero de los ecuatorianos. No solo eso, sino que teníamos nosotros un ahorro ya en los años 2000. Desde hace 10 años teníamos un ahorro que el gobierno del expresidente consideró inútil, les llamó ahorritos, y consideró que eso era un mal negocio y que lo que había es que gastar plata. Y se despilfarró plata, porque se despilfarró en obras faraónicas que no sirvieron de nada, como la refinería del Pacífico, que no hay tal refinería, o proyectos como el Yacay o el edificio de la UNASUR, derroche de recursos como si fuéramos Arabia Saudita, es decir, y no precisamente tener un fondo de contingencia para crisis. No tenemos ese fondo. Desde luego que la situación del país no es la mejor, pero debemos enfrentarla con creatividad, con sensatez, con unidad, con solidaridad y con serenidad. Esto es muy importante. Si no podemos caer en la desesperación. Nuestro país ha salido de muchas crisis. Salimos airosos después de los costos de la guerra del CENEPA, con contribución solidaria de los ecuatorianos. Salimos de los fenómenos del Niño que golpearon y desgastaron al país. Salimos de un momento muy crítico que fue el feriado bancario, donde la mitad o más de la mitad del sistema financiero quebró y dejó a los ecuatorianos sin sus ahorros, donde
Tuvimos una migración gigantesca de cerca de 2 o más de 2 millones de ecuatorianos que se fueron del país. Esta crisis tenemos que enfrentarla solidariamente. Nosotros, como esta es una crisis mundial, la peor probablemente se dice en 100 años, por lo menos hasta el momento en 100 años, que sea la peor crisis de la humanidad. Y hay que enfrentarla con serenidad. Es decir, nosotros no podemos arriesgar la vida de nuestras familias, tenemos que protegerlas y cuidarlas. Y tenemos que tener la sensatez de entender que este es un momento en el que todos debemos contribuir y no la locura de quedarse con posiciones sectarias y dogmáticas de decir aquí no, aquí el apoyo solidario es voluntario, el que quiere da y el que no da. No, ese no es un Estado solidario, ese es un Estado de caridad, eso es regresar al medioevo. Un Estado de derecho contemporáneo se basa en leyes, no en la voluntad de que yo doy o no doy. Aquí el que usufructa los recursos del país, su agua, su belleza, tiene que contribuir, por favor. Lo otro es una necedad, una tontería de alguna fuerza política sectaria. Pero hay otras fuerzas políticas sectarias también que no entienden la necesidad de que aquí hay que todos salvar este barco y no decir, no, yo no contribuyo porque gano un salario y no se tocan los salarios. Ahora si no todos, se tocan los todos salarios, tenemos vamos a tener desempleo masivo. Que arrimar el hombro para sacar adelante el país. Así es, Alexandra. Este es un momento en que hay que arrimar el hombro con voluntad, con amor por la patria, con profundo sentimiento de amor por el país. No es un momento para la soberbia, no es un momento para el sectarismo, no es un momento de decir, no, nosotros no contribuimos, como salen algunos sectores irresponsablemente a decirle al país. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Y yo doy un mensaje de esperanza. La mayoría, la gran mayoría de ecuatorianos vamos a arrimar el hombro como lo hemos hecho siempre, como lo han hecho nuestros padres, abuelos y abuelos. Doctor Larrea, sin duda alguna todo lo que hemos conversado es importante y también es importante topar el tema político en esta época de crisis. Si bien es cierto, hay mucha gente que dirá, bueno, ¿por qué se habla con los políticos? Pero de la política es lo que, dependiendo del político, también es lo que se puede llevar a tomar decisiones importantes en el país. Se han aplazado, no sé, todavía no se han aplazado las elecciones para el 2021. Usted estaba proponiendo algunas cosas interesantes para el país. No sé cuál es la posición política suya, de su movimiento político. Claro que estamos en una crisis, pero también tenemos que ir pensando a futuro. ¿Qué va a pasar con el tema político en el Ecuador? Hasta el momento las reglas del juego se mantienen. Sin embargo, yo creo que no es el momento de entrar a ninguna campaña electoral. Así es. Este es un momento de unidad, este es un momento en que hay que resolver los problemas ahora y no esperar las elecciones del 21 para resolverlos. Hay que tomar el toro por los cuernos y resolver los problemas. Ya tendremos una elección, no sabemos cuándo. Yo soy de los que creo que si es necesario hay que postergar las elecciones. No creo que hay que tener la cerrazón de arriesgar la vida de nadie. En ese sentido, creo que la prioridad ahorita es salvar vidas. Por lo tanto, si hay que postergar unos meses el proceso electoral, que se postergue. Pero no es un tema ahorita de debate. Yo creo que no le distraigamos a la gente con ese debate. Eso lo debatiremos los próximos meses, cuando sea necesario. Por ahora, concentrar nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro espíritu en salvar vidas, en ayudar al más necesitado, en contribuir a sacar al país adelante, a sacar a nuestras familias adelante. Doctor Larrea, sin embargo, algunos precandidatos o algunos líderes políticos han hecho pronunciamientos, otros no asoman en el tema este de la crisis, y siempre es importante escucharles a ustedes, como también a otros, sus opiniones, sus sugerencias, porque de eso podemos sacar cosas positivas también. Así es, yo además creo que hay que hacer una diferencia clara entre la política entendida como el servicio, el bien común, y la politiquería entendida como sálvese quien pueda, agarre lo que pueda. Yo creo que esa politiquería es la que le hunde al país. Hay que hacer política con sensatez, con seriedad, por amor y no por odio, por contribuir a crear un mejor país para nuestros hijos y nietos y no para destruirnos. En este sentido, mi mensaje final es un mensaje positivo, decirle a la Tacunga, a la hermosa ciudad de la Tacunga, a la provincia de Cotopaxi,
que vamos a salir de esta juntos, con un abrazo fraterno, con profundo amor, con esperanza, con fe en que vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, Alexandra, por la entrevista. Gracias a usted, ha sido un doctor. gran gusto poder dialogar con usted. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Estaremos molestándole constantemente para sus opiniones. Y gracias también por esas palabras de esperanza y estas buenas opciones que se podrían tomar en cuenta para salir de esta crisis. Gracias, doctor. Un saludo a toda su familia. Que le vaya muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias al doctor Gustavo Larrea. Él es representante de Democracia Sí en el país, un distinguido político que ha hecho mucha historia dentro de la situación política del país. Nos ha hablado de cosas muy, muy positivas el día de hoy. Podemos salir adelante, sí podemos. Alternativas, sí podemos. Ha hablado el doctor Larrea de un fondo especial que debe ser incluido con los aportes también de las organizaciones o organismos internacionales y con los aportes también de los que más tienen. Los que más tienen que dar. Es una época de crisis, aquí nadie tiene que salir perdiendo, todos tenemos que ganar y lo más importante es ganar una estabilidad, ganar la vida de las personas, de nuestras familias, de nuestros hijos y tener también la posibilidad de continuar adelante. Esta pandemia realmente se ha llevado a miles de ecuatorianos, no solamente en el mundo, sino en el Ecuador también tenemos serios problemas y la única cosa, como ha dicho el doctor Gustavo Larrea en esta mañana, nos queda es unirnos y trabajar juntos, con cariño, con amor, con respeto, para poder salir de esta crisis. Amigos, hacemos una breve pausa y regresamos.